Y todos, la más cordial de la bienvenida a esta segunda sesión del ciclo Mano a Mano por la Buena Gobernanza, organizado por la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza de la OLACEFS, a quienes les agradecemos esta relevante instancia. Este ciclo comenzó el 29 de julio y culmina el 28 de octubre, y tienen como objetivo poner en diálogo perspectivas sobre gobernanza, y son liderados y encabezados por el licenciado Jesús Rodríguez, presidente de la AGN, a quien voy a pasar a presentar. Disculpe. Don Jesús Rodríguez, presidente de la Auditoría General de la Nación, el máximo órgano de control externo de la República Argentina, y presidente de la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza de la OLACEFS. Tiene una trayectoria de intensa actividad gremial, estudiantil y profesional, así como partidaria de la Unión Cívica Radical. Representante partidario en la Internacional Socialista desde 2007, donde fue elegido vicepresidente. Ha representado a la ciudad de Buenos Aires en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en 4 mandatos, siendo en diversos momentos presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y autoridad del bloque parlamentario. Fue electo para integrar la Convención Nacional Constituyente de 1994 y se desempeñó como autoridad en la Comisión de Reforma Federal. Integra el Consejo de Presidencia de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos desde 1984, es parte del Consejo de Administración del CIPEC, consultor titular del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, y ha tenido también una vasta trayectoria académica en el Programa de Fortalecimiento Legislativo de Flaxo, y también se ha desempeñado como asesor de empresas y sindicatos y consultor en organizaciones como la OEA, INTAL, CEPAL y el BID. El presidente de la AGN, a quien acabo de presentar, hoy estará conversando con don Jorge Bermúdez Soto, quien es Contralor General de la República de Chile desde diciembre de 2015. Actualmente es el secretario ejecutivo de la OLACEFS y preside el Grupo de Trabajo sobre Igualdad de Género y No Discriminación, así como el Grupo de Trabajo de Obras Públicas y la Junta de Auditores de las Naciones Unidas. El señor Bermúdez es abogado, con amplia experiencia en la academia, organismos públicos y privados. Es licenciado en Ciencias Jurídicas, máster en Derecho Comunitario Europeo y doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Fue becario postdoctoral de la Universidad de Gießen y la Universidad de Heidelberg, ambas en Alemania. Ha participado en importantes foros, seminarios y congresos internacionales y ha publicado numerosos libros y artículos relacionados con el derecho ambiental y administrativo. Antes de darle la palabra a nuestro anfitrión el día de hoy, les invito a efectuar preguntas en la sección de preguntas y respuestas que están aquí en la plataforma Zoom, las que podrán ser abordadas a finalizar la entrevista. Así entonces, don Jesús, le doy la palabra a usted para que comience esta interesante conversación. Muchas gracias, Daniela. Buen día, buenas tardes a todos los que nos acompañan en este encuentro de la Comisión de Técnica de Buena Práctica de Buena Gobernanza, donde le damos particular bienvenida a nuestro amigo, respetado y apreciado Contralor General de la República de Chile, el doctor Jorge Bermúdez Soto. Todos los que participamos de esta red del control sabemos que el aprendizaje es continuo y que las prácticas de otros nos enseñan a todos los días. Entonces, este es el motivo por el cual llevamos adelante esta iniciativa de diálogos mano a mano con responsables calificados en la práctica del control. Y lo hacemos en este tiempo de pandemia, lleno de incertidumbres, lleno de tribulaciones individuales y colectivas, cuando la pandemia nos ha golpeado a todos y a todas las regiones, donde esas incertidumbres también abren paso a algunas certezas. Estamos viviendo un momento muy complejo en nuestra región de América Latina, es una de las más afectadas por la pandemia, es una región que va desgraciadamente a ver que las comorbilidades que ya tenía
de desigualdades, de debilidades institucionales, de pobreza, de otras naturalezas, se van a ampliar con motivo de la pandemia. Entonces, estamos en la convicción que mejorar la calidad institucional va a mejorar el resultado económico y social de nuestras economías, y para eso el control es una variable clave. Entonces, desde esa perspectiva, agradeciendo una vez más la buena disposición de Jorge Bermúdez a acompañarnos esta tarde, a mí me gustaría empezar con algunas preguntas que creo que nos pueden ayudar a avanzar en conocer un poco mejor cómo se están llevando adelante las experiencias de control en distintas localidades, en distintas naciones. Entonces me gustaría en primer lugar preguntarte, Jorge, agradeciendo una vez más tu buena disposición en tu condición de titular de la entidad fiscalizadora superior de Chile, una visión general. ¿Cómo una entidad fiscalizadora superior contribuye a la buena gobernanza? Una dimensión tan decisiva en nuestros sistemas democráticos. Y bueno, me gustaría una opinión tuya como para empezar a la discusión, y luego tengo, por supuesto, otro tipo de preguntas para hacerte. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Jesús, en primer lugar, por tu pregunta. Y muchas gracias, en realidad, a la Comisión Técnica para la Buena Gobernanza, que precisamente preside la AGN, y en particular el presidente de la AGN, Jesús Rodríguez, por haber organizado este ciclo, ¿no? Este mano a mano por la buena gobernanza o por la gobernanza. Creo que nos permite a todos como entidades fiscalizadoras, y en particular a mí, detenernos un poquito en el quehacer y preguntarnos algo como lo que tú acabas de señalar, ¿no? ¿Cómo contribuimos nosotros como EFS, como entidades, a eso que se denomina la gobernanza o la buena gobernanza? Sabes que ayer, precisamente en una reunión que tenía con un equipo acá interno, una de las cosas que llamaba la atención era que muchas veces uno realiza su trabajo, uno hace acá en Chile decimos, hacemos la pega. En otras partes de Iberoamérica una pega significa algo distinto, pero en Chile es el trabajo, ¿no? El laburo, como dirían en Argentina. Hacemos el trabajo, pero sin preguntarnos por qué estamos haciendo esto, para qué lo estamos haciendo. Y eso yo creo que es una pregunta muy clave cuando se trata de este tipo de instituciones. Nosotros, y yo en particular, estoy convencido de que como entidades fiscalizadoras superiores nosotros podemos hacer una contribución a que las políticas públicas, no definir las políticas públicas, porque obviamente no es nuestro rol, pero que esas políticas públicas que se definan se lleven a cabo de una manera equitativa, de una manera sostenible, de una manera duradera, y que por lo tanto generen un impacto positivo en la ciudadanía. Y allí, como tú estabas señalando, el control juega un rol fundamental. O sea, muchas veces nosotros en las sociedades o en la manera en que se estructura el Estado pensamos que el control es como algo más bien molesto, algo que realmente no va a aportar a la política pública, pero en realidad el control pasa a ser esencial. En primer lugar por la sensación de control, ¿no? O sea, si tú sabes que vas a ser controlado, el que está haciendo algo sabe que va a ser controlado, es probable que trate de hacerlo un poco mejor. Por lo tanto, la sola posibilidad de que exista un control hace que uno trate de hacerlo un poco mejor. Y en segundo lugar, ya con el control en concreto, ¿no? Es decir, no solo el ambiente de control, sino que el control en particular. Que exista, que se ejerza el control y que ese control genere un impacto, no un impacto molesto, sino que un impacto positivo, obviamente que puede contribuir a la buena gobernanza, a la buena gobernabilidad. El control yo lo considero como una especie de pilar dentro del Estado de Derecho. En un Estado de Derecho donde uno dijese, mira, que sea democrático, por supuesto, donde hay derechos, donde hay legalidad, donde hay responsabilidad, también tiene que haber alguien que esté encargado de ese control. Ese control, y yo creo que el ejemplo de cómo está organizado en algunos de nuestros países, no es exclusivo de las entidades fiscalizadoras superiores, por cierto, ¿no? En Argentina mismo no solo está la AGN, sino que también existen tribunales o cortes de cuentas a nivel federal.
que no es por la forma de organización que tiene el país. En Chile es un poco distinto, pero la Contraloría no puede ser considerada como el único órgano encargado del control. Están los controles internos, están los auditores o contralorías internas que también tienen que realizar un rol, y obviamente está el control político, que es otra forma de control y que es distinto al que realiza la Contraloría. Entonces, como una primera cosa así general, yo creo que desde la AFS, desde la Contraloría de Chile, uno debería preguntarse, bueno, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Ya? Y el por qué estamos haciendo esto es, obviamente, en términos teóricos, uno podría decir, porque contribuye a la gobernanza, pero en realidad eso es mucho más concreto que solo algo tan abstracto como la gobernanza. En realidad lo hacemos porque tiene un impacto positivo, o debería tener un impacto positivo, en la forma en que se llevan adelante las políticas públicas. Y además, teniendo en cuenta esto que acabo de decir, que me parece a mí que uno de los pilares de ese Estado de Derecho, del Estado democrático de Derecho, no es solo el que nos da la legalidad o los derechos fundamentales, sino que es también la responsabilidad y el control. Eso como primera cosa, Jesús. No sé si me extendí mucho, pero tú me vas diciendo. Está muy bien, Jorge, muchas gracias. Hemos tenido oportunidad de conversar en el pasado sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Y hemos intercambiado puntos de vista y opiniones sobre la relevancia de esta cuestión decidida por Naciones Unidas, donde 190 estados en el año 2015 establecieron un compromiso de metas para atender la complejidad del progreso, pero dentro de la democracia y asegurando la calidad y protección medioambiental. Y tú y yo sabemos, y lo hemos conversado varias veces, la relevancia que tiene para nuestras sociedades y el papel que tienen nuestras entidades fiscalizadoras superiores sobre el tema. Me gustaría, por favor, que nos hagas un comentario en relación a los ODS y la experiencia de ustedes en Chile sobre el tema. Claro. Gracias Jesús. Mira, a mí el tema de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es un tema que en particular me importa mucho, en el sentido de que creo que esa es la carta de navegación que tenemos como humanidad para salir de la situación de crisis, en particular en la que nos encontramos hoy día, a propósito de la crisis del COVID, pero también a propósito de la crisis que en muchos países, y ahí incluyo en primer lugar a Chile, están pasando las instituciones. ¿Ya? Yo creo que los ODS son desgraciadamente un poquito olvidados muchas veces, son esa carta de navegación que nos permitiría tener sociedades más inclusivas, sociedades más equitativas desde el punto de vista del género, por ejemplo, sociedades más resilientes frente a fenómenos como el cambio climático, más ecológicas, más éticas, en fin. Ahora, en particular, respecto de nuestras EFS y de las Contralorías y de las auditorías generales, yo creo que hay un ODS, que es el número 16, que se refiere a las instituciones más justas y sólidas, y dentro de cuyas metas está el combatir todas las formas de corrupción. A mí me parece que eso debería ser una marca dentro de la función estratégica que nosotros cumplimos como entidades fiscalizadoras. Cuando nosotros realizamos nuestra labor con eso, teniéndolo en vista, que en el fondo no es solo cumplir una pega, como decía antes, no es solo cumplir un trabajo, sino que es por algo, y ese por algo se traduce en luchar contra la corrupción, porque hay un ODS también que así lo dice, creo que vamos por el camino que es el camino correcto. En ese sentido, a mí me parece que esa auditoría coordinada que hace poco se hizo por parte de OLACEFS, a propósito, por ejemplo, de la preparación de los estados para asumir los ODS. Me pareció que esa fue una auditoría muy pertinente que en su momento decidió la OLACEFS y que tuvo muy buenos resultados y que además es algo inédito desde el punto de vista de las EFS que hayan asumido ese rol a propósito de los ODS. Y en particular, algunas auditorías que dicen relación con, coordinadas también, que dicen relación con ODS específicos, también me parece que han sido bien relevantes, como por ejemplo la de equidad de género. O sea, la auditoría coordinada que nosotros como región, como organizaciones regionales y como contralorías y EFS de la región hicimos, generó un impacto que yo creo que hasta el día de hoy sigue siendo comentado, porque en realidad
si tú revisas lo que ha ocurrido en otras organizaciones de EFS a nivel regional, no las voy a nombrar. Nadie ha hecho algo así, en que nos pongamos de acuerdo y que digamos, auditemos el ODS 5 y veamos, bueno, cómo está la situación de equidad de género en nuestras instituciones, cómo está en nuestros países. Esa es una situación inédita, que yo creo que es un ejemplo a nivel mundial, y creo que el impacto que tuvo, lo ha considerado también por ONU Mujeres, da cuenta de eso, ¿no? Da cuenta de la importancia que para nosotros tiene. Y en el caso particular de la Contraloría de Chile, nunca me voy a olvidar de que el año 2016, yo estaba recién comenzando acá en el cargo en la Contraloría chilena, le hicimos presente al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Cancillería, de que estaban los ODS, de que había que empezar a dar cuenta de cómo los estábamos cumpliendo como Estado, y también que como Contraloría queríamos formar parte de ese impulso para poder, desde nuestro rol, por cierto, cumplir con esos ODS. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que los ODS son una carta, como decía al comienzo, de navegación para los estados incontestable, en el sentido de que es hacia allá donde deberían estar orientadas nuestras preocupaciones, con un ODS específico, que me parece que es transversal, que es el 16, que afecta a todos los otros. O sea, si tú te quieres preocupar de vida submarina, o te quieres preocupar de equidad de género, o de acceso al agua potable, si es que hay corrupción, no vas a poder lograrlo. Por eso es tan importante el ODS 16, porque su meta de luchar contra todas las formas de corrupción va a impactar en cómo se entregan y se alcanzan esos otros ODS. Así es que eso es lo que yo podría decir por ahora, estimado. Gracias, Jorge. Ciertamente, la cuestión de la corrupción es un problema y un desafío extraordinario, porque sabemos que eso corroe las bases del sistema democrático al afectar la confianza social en las instituciones. Así que esto que citabas del objetivo 16 y la necesidad de ponerlo en el centro de las discusiones es para mí fundamental. Y yo pude leer en la prensa que en la Contraloría habían impulsado alguna actividad en términos de alianza o coalición, no me acuerdo el nombre exacto que tenía, anticorrupción. Te pediría, por favor, si nos puedes contar a detalles sobre esto y avanzar un poco más para que podamos conocer la iniciativa que ustedes llevaron adelante. Por supuesto, mira, lo que tenemos acá en Chile es lo que se denomina la Alianza Anticorrupción. El próximo año la Alianza Anticorrupción, el 2022, cumple 10 años. ¿Qué es? Es, como su nombre lo dice, una asociación en que están presentes órganos públicos que tienen que ver con la lucha contra la corrupción, el Ministerio Público, por ejemplo, en el caso chileno, el Consejo para la Transparencia, y obviamente también la Contraloría. Luego tienes la sociedad civil, es decir, organizaciones de la sociedad que tienen interés en poder poner de relieve los temas relativos a la lucha contra la corrupción, y ahí hay organizaciones ciudadanas, organizaciones por la transparencia, está el capítulo chileno de Transparencia Internacional, etc. Y también organizaciones privadas, organizaciones que dicen relación con sector empresarial, porque como muchas veces se ha dicho, para bailar el tango tienen que haber dos, para que haya corrupción también tienen que haber dos. Y normalmente esos dos son un público y un privado. Y también tenemos representantes de distintas organizaciones gremiales, ¿ya? La Cámara Chileno-Alemana, que organiza sobre todo a empresas alemanas que están en Chile, la Asociación de Bancos, la Asociación de Aseguradores, algunas asociaciones de proveedores del Estado, etc. Entonces, esa instancia lo que permite es, primero que todo, mostrar un compromiso transversal de distintas organizaciones para luchar contra la corrupción. Y también forma parte de ella el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y es muy importante porque junto con la Contraloría somos los que dirigimos la alianza. Entonces, como decía, lo primero que hace la alianza es poner de relieve que este es un tema transversal, es común a toda la sociedad, y solo armando alianzas, solo juntándonos y poniendo a todas las partes, vamos a poder luchar contra la corrupción. Eso en primer lugar. Pero además no es solo eso, no es solo dar esa señal, sino que también hacer acciones positivas. ¿Y qué quiero decir con eso? Por ejemplo,
hay distintos comités en los que se organiza esta alianza, y todos ellos, y voy a nombrar solo 3, buscan incidir de alguna manera en este flagelo y para poder luchar contra la corrupción. Por un lado, hay un grupo que se dedica sobre todo a tratar de impulsar y apoyar o dar opinión sobre iniciativas legislativas. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, cuando se hacen, o poner de relieve modificaciones normativas que se tienen que hacer. Obviamente que no somos nosotros un cuerpo legislador, pero obviamente que una sugerencia de una alianza tan amplia puede tener una cierta incidencia. En segundo lugar, hay un grupo que se dedica a la capacitación y que obviamente pone de relieve lo importante que es formar a las personas, poner de relieve la ética. Y aquí voy a hacer un pequeño comentario. Por mucho tiempo yo pensé, bueno, en realidad no es necesaria la capacitación en materias de probidad, no es necesaria la capacitación en materia de integridad, porque en realidad tiene que ver con la ética personal de uno. En realidad no es así. Muchas conductas públicas tienen que ver o pasan por una o errónea comprensión de aquello que es ilícito o aquello que afecta a la integridad. Por lo tanto, la capacitación en materia de ética pública es fundamental. Para saber efectivamente qué es lo que se puede hacer y qué no se puede hacer, qué prácticas que a lo mejor antes eran aceptadas, hoy día ya no lo son más. O sea, yo siempre pongo el ejemplo acá en Chile de un caso de los años 90, de fines de los 90, en que un ministro recibió como regalo un caballo de raza, porque le gustaba, se denomina en Chile un caballo corralero, y se lo había regalado una empresa constructora. Entonces uno dice, bueno, eso era o no un conflicto de interés. En ese momento fue un pequeño escándalo, salió en las noticias, y eso generó, bueno, un cierto revuelo, pero llegó hasta ahí. Hoy día eso sería impresentable, eso sería imposible, obviamente, que una persona recibiera un regalo de esa magnitud por parte de un particular. De hecho, hace un par de años un embajador le hizo un regalo muy cuantioso al ministro de Relaciones Exteriores y el ministro lo devolvió, porque obviamente no correspondía recibir ese tipo de regalos. Era un reloj que costaba varios miles de dólares. Entonces, obviamente que si uno no tiene formación o capacitación en estos temas, piensa que se queda con su ética personal y piensa que algunas conductas que son toleradas o que se hacían antes pueden seguir siéndolo. Y el tercer elemento es la difusión. Obviamente poder difundir estos temas, difundir la alianza, yo creo que también hace y pone de relieve la relevancia que tiene la alianza en este tema. Entonces, es una experiencia exitosa, pero ojo, eso sí, solo pasa por la buena voluntad de las personas. Eso es lo malo. Estamos hablando de una asociación y este tipo de iniciativas deberían ser más institucionalizadas en el sentido de que no dependan solo de que haya alguien que esté empujando o un par de instituciones que están empujando. Y ese es el gran peligro que tienen este tipo de alianzas anticorrupción. Y como te digo, creo que pasan también sobre todo por el compromiso que exista por parte de las instituciones y sus titulares. Eso, Jesús. Gracias, Jorge. Está muy claro que es mucho más que esté tipificado en el Código Penal la comisión de un delito y que forma parte de un aprendizaje social. Y de hecho, sobre este tema que estamos hablando, las sociedades hemos aprendido. Hubo una época en la cual se creía que la corrupción estaba asociada a la magnitud del gasto público, que había una relación directa, un orden de causalidad. Cuanto más gasto público, más corrupción. Bueno, eso quedó desvirtuado por la evidencia, porque con ese criterio los países del continente africano tal vez debían ser los menos corruptos y los países escandinavos los más corruptos. Bueno, sabemos que no es así. Y también el aprendizaje hizo que se descartara otra convicción que hubo en una época, que era de que era aceptable y tolerable los actos de corrupción porque mostraban la capacidad del sistema capitalista para resolver problemas, que a través de un incentivo se mejoraba la productividad y se conseguía una utilidad social. Bueno, eso ya quedó terminado, está claro que no es así. Y que también tenemos que aprender ahora que las instituciones, las conductas sociales,
la convicción generalizada tiene tanta importancia como la tipificación en un código de un delito. Y la ejemplaridad de los gobernantes es decisiva para que las conductas sociales estén alineadas a eso. Cuando no tenemos, a mí me gusta recordar que cuando uno dice el primer magistrado, está hablando del primer maestro. Entonces, la ejemplaridad de los gobernantes es absolutamente central para avanzar en ese tema. Entonces, agradeciéndote estos comentarios y que hayas compartido con nosotros esta experiencia de Chile, que por cierto es muy interesante. La verdad no sé en cuántas otras naciones existe algo parecido, pero tal vez debiera ser un motivo de análisis en nuestros países, porque tal vez haya una posibilidad de replicar, adaptado a las circunstancias particulares de cada uno de nosotros, iniciativas de este tipo. Me gustaría cambiarte de tema, Jorge, si me permites. Me gustaría que conversáramos sobre el COVID y qué cosas en nuestras entidades fiscalizadoras superiores se han hecho sobre el tema. Es sabido que la emergencia llevó a tomar decisiones muy rápidas por parte de los gobiernos, y eso está bien, no podía esperarse. Pero también creo que tenemos la más absoluta convicción que la emergencia no justifica la ausencia de control. Y en distintas entidades fiscalizadoras superiores de nuestra región de América Latina hay ejemplos de cómo reaccionaron las entidades fiscalizadoras superiores frente a ello. En nuestra región y en otros lugares del mundo. ¿Por qué? Bueno, porque si se relajan los controles, se abren las puertas a la discrecionalidad, y cuando la discrecionalidad llega, la posibilidad de la corrupción está a la vuelta de la esquina. Entonces, me gustaría, por favor, si puedes contarnos, desde la experiencia que ha tenido la Contraloría en Chile, cómo hemos trabajado, cómo se ha trabajado frente a los gastos derivados de atender la emergencia del COVID. Genial. Jesús, ¿sabes? En primer lugar, quiero decirte que estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir a propósito de la ejemplaridad de los gobernantes. Eso es clave cuando uno está hablando de luchar contra la corrupción. O sea, la coherencia entre lo que se dice y lo que se actúa, la coherencia de la actuación, la coherencia de vida que se tiene que tener, permea hacia todo, permea hacia abajo. Y eso a veces uno lo echa un poco de menos. Así que yo no podría estar más de acuerdo, suscribo totalmente lo que has dicho en tu comentario anterior. Y a propósito de la pregunta de los gastos, vamos a decirlo así, los gastos COVID, ¿no? ¿Cómo se ha gastado la plata pública a propósito de la pandemia? Ahí yo estoy bien, a ver, voy a ser un poco autorreferente en términos de EFS, ¿no? En términos de entidad fiscalizadora, en primer lugar. Yo estoy muy contento con lo que hizo la Contraloría chilena a propósito del COVID. Yo creo que, en primer lugar, logramos sostener el control. En circunstancias en que había cuarentena, en que todo el mundo estaba trabajando desde sus casas, en que era muy difícil hacer validaciones en terreno, en circunstancias en que era muy difícil poder acceder a la documentación, fuimos capaces como equipo auditor, como equipo de Contraloría, como equipo jurídico, fuimos capaces de sostener el control. Y eso ya de por sí a mí me parece que fue una cosa relevante y una señal también para el resto del Estado. Eso es lo primero. Ahora, lo segundo es, bueno, ¿cómo lo hicimos? En primer lugar, creo que mostramos como institución una gran capacidad de adaptabilidad, pero creo que no es exclusivo nuestro, ¿no? Yo también lo vi en la AGN, también lo vi en la Contraloría del Perú, en el sentido que pudimos migrar rápidamente al teletrabajo, ¿ya? Es decir, aprovechar la tecnología para poder, aquellas actividades que se podían realizar desde casa, se pudieran realizar en modalidad de trabajo remoto, y eso nuestros funcionarios lo agradecieron mucho porque les permitió estar seguros desde el punto de vista de la salud
para poder realizar su trabajo. Y eso mostró una gran flexibilidad a la hora de poder adaptarse a ese nuevo escenario. Y lo otro, que también fue un elemento muy importante para esta función más o menos exitosa que logramos desarrollar, fue que nosotros desde hace algún tiempo ya veníamos trabajando en poder transformar a la Contraloría chilena en una institución que fuera, como denominamos acá, impulsada por datos. Es decir, que a través del uso de datos masivos pudiéramos perfilar, enfocar mucho mejor el trabajo que estábamos realizando. Entonces, eso nos permitió realizar un control que fue bastante, podríamos decir, no concomitante como el que realizan en Perú, pero sí un control bastante oportuno de esas compras que se realizan en materia de COVID. Y los hallazgos fueron muchos, desgraciadamente. O sea, y aquí nuevamente lo conecto con el tema de la corrupción. A propósito de la pandemia, hubo mucha gente que se aprovechó de la situación de emergencia para lucrar, para negocios privados, para aplicar sobreprecios, para los conflictos de intereses, y eso nosotros como Contraloría lo logramos determinar. O sea, uno podría decir, no solo aumentó el riesgo de infección, sino que también aumentó el riesgo de corrupción a propósito de la emergencia. Y entonces tuvimos hallazgos del siguiente estilo, por ejemplo, hallazgos del punto de vista de compras que se hacían, contrato directo, decimos nosotros, un trato directo que se hace, que se asigna directamente el contrato a una empresa, pero la empresa había sido creada un día antes solo para efectos de ese contrato. O compras en adquisiciones en situación de conflictos de intereses, en que el funcionario que estaba adjudicando o que había tenido incidencia en la adjudicación tenía algún vínculo comercial o familiar incluso con aquella persona que se estaba adjudicando. Y lo recuerdo perfecto el caso de lo que acá fueron las residencias sanitarias, es decir, hoteles que se contrataron para poder tener personas que estaban contagiadas o que estaban en contacto estrecho. Y así sucesivamente. Y otro elemento que también contribuyó decisivamente la Contraloría a propósito de la pandemia fue a propósito de las cifras. Sobre todo al comienzo de la pandemia, estoy hablando del primer semestre del año pasado, las cifras eran muy poco fiables las que estaba manejando el Estado de Chile. Se estaban, no quiero decir manipulando, pero sí eran cifras tanto de contagiados como de fallecidos que eran poco confiables por los sistemas informáticos que estaba utilizando el Ministerio de Salud. Y a propósito de la auditoría, donde cambiamos la metodología para poder realizarla, en que le entregamos reportes a través de memorándum intermedios mucho antes de un informe final, se logró corregir y hoy día no hay duda respecto de la fidelidad, por lo menos no hay una duda pública de la fidelidad de esas cifras. Porque claro, si tú tienes muchos contagiados, eran distintas las medidas que tenías que tomar como gobierno a si tenías pocos contagiados. Entonces, eso ayudó mucho, creo yo, a contribuir a algo muy importante de lo que se carece acá, por lo menos en la sociedad chilena, que es la confianza en lo que se está haciendo. ¿Ya? La confianza en lo que se estaba haciendo, creo que al dar fe, certeza de las cifras, porque se corrigen, y se corrigen al alza, eso creo que fue una contribución muy importante que hizo la Contraloría. Finalmente, sobre este punto yo quiero recalcar dos cosas. Yo creo que acá nos enfrentábamos a una situación de incerteza, ¿ya? Y yo creo que eso le pasó a todos los gobiernos y también nos pasó a nosotros como EFS. No sabíamos muy bien cuánto iba a durar la pandemia, qué tan intensa era, y por lo tanto hubo que, como dije, frente a esa incerteza, actuar con flexibilidad y con adaptabilidad. Y también creo yo que un elemento muy importante fue la humildad. ¿En qué sentido? De que también nos podíamos estar equivocando en lo que estábamos haciendo. Y eso creo que ayudó a poder avanzar y que hubiera una comprensión entre el fiscalizado y el fiscalizador, en este caso la Contraloría. Eso te podría decir por ahora, pero como te decía, muchísimos hallazgos, sobre todo a partir del uso de los datos masivos. Gracias, Jorge. Tu primera afirmación en relación a este punto fue: pudimos sostener el control. Y bueno, me surgió la siguiente asociación, que la historia recoge las guerras ocurridas, pero no hay una historia de las guerras evitadas. Entonces, que haya habido control
es absolutamente central, porque imaginemos por un minuto si eso no hubiera sucedido, el estado de, llamémoslo, indefensión social que tendríamos en relación a esa situación. Y permitime señalar que nosotros aquí también pudimos hacer una reconversión que nos habilitó a través de la digitalización que llevamos adelante de nuestro trabajo, de una reconversión muy dinámica, muy efectiva, que nos permitió casi igualar el número de informes de auditoría que hicimos el año pasado, comparado con el año previo al de la pandemia, que es el esfuerzo, como también tú señalaste, de todo el personal, de todos los trabajadores, de todos los profesionales de la entidad que hicieron posible conseguir esa meta. Y aquí sí permitíme hacer un comentario que también fue posible gracias al SICA, que es el sistema que nosotros aquí en la GN tenemos, que lo customizamos en relación a nuestras necesidades, pero tiene su origen en Chile, y que gracias a ello hemos podido, sin duda, poder mantener el control y evitar la guerra esa que finalmente no fue escrita y pudimos cumplir con nuestra misión constitucional. Me gustaría hacerte una pregunta más, un par más, y en todo caso después habilitamos a las preguntas de tantos participantes de todos los países de América Latina, y no solo de América Latina, que están siguiendo esta conversación. Si yo te preguntara lecciones, aprendizajes, experiencias, ¿qué podrías decir vos como rescate de la experiencia de la Contraloría de Chile que pudieran ser compartidas por otras entidades? Mira, a ver, es difícil de responder porque tampoco quiero parecer como que nosotros tuviéramos la respuesta para todo, ¿no? Cada país tiene su propia realidad. Yo me voy a quedar con lo que tú dijiste en primer lugar, que los anglosajones lo denominan el tone from the top, ¿no? O sea, ojalá que venga de arriba siempre también, porque eso marca mucho cómo permea hacia abajo lo que va a ser el resto de los funcionarios. Eso yo creo que es muy importante. O sea, y eso en cada uno de nuestros niveles, ¿no? O sea, si yo estoy a cargo de un pequeño equipo, también tengo que dar ese tono desde arriba para que mi equipo actúe, trabaje, haga su pega, como estaba diciendo antes. Yo creo que esa es una primera cosa que uno debería tener en cuenta. En segundo lugar, sabes que, y desde la experiencia, tanto en lo que ocurrió con la pandemia, pero también ya en estos casi ya 6 años que voy a cumplir en este cargo, o sea, el cargo de Contralor en Chile dura 8 años, yo creo que hay una cosa que uno tiene que tratar de transmitir, y es lo siguiente: hacer aquello a lo que te estás comprometiendo. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con eso? Si yo le voy a decir a la ciudadanía, o voy a anunciar que voy a hacer una auditoría, efectivamente tengo que hacer esa auditoría. Si voy a decir que voy a hacer una acción de fiscalización, tengo que realizar esa acción de fiscalización. Si no puedo hacerlo porque no tengo los recursos, porque por el mandato legal mis facultades son acotadas y no me está permitido, tengo que decirlo así derechamente, de manera de no generar ninguna expectativa. O sea, creo que a las instituciones lo peor que nos puede pasar, y eso al final termina afectando la confianza pública, es que nos comprometamos a cosas que después no vamos a estar haciendo. Y eso, tú creo que a lo mejor coincides conmigo, nos pasa todos los días cuando miramos hacia quienes están muchas veces gobernando, ¿no? Que se comprometen a cosas, pero que después son imposibles de llevar a la práctica. Creo que esa disociación entre lo que se dice y lo que se hace genera una especie de caldo de cultivo para la desconfianza. Y cuando no se confía, es muy difícil poder vivir en sociedad. Eso es como una segunda derivada o segunda cosa que yo quisiera destacar desde acá. Lo tercero es comunicar.
es comunicar, y yo ahí quiero relevar lo que hacen ustedes, por ejemplo, que es una iniciativa que me parece que es como, claro, supone un trabajo adicional, pero también es una iniciativa muy ciudadana, en el sentido de esos videos que ustedes como AGN publican cuando despachan una auditoría, cuando el pleno, el colegio de la AGN aprueba una auditoría, me parece que eso ayuda mucho a la difusión y a lo que dije al comienzo, Jesús, que se refería a ese ambiente de que hay una posibilidad de que te controlen y por lo tanto frente a esa posibilidad me voy a abstener de hacer cualquier cosa que podría ser irregular. Esa comunicación creo que ayuda a ese ambiente. Yo creo que nosotros como EFS debemos fijar, uno a veces piensa que no, que en realidad es un poco arrogante mostrar el trabajo, o que puede ser incluso que el contralor o el auditor general tiene otra aspiración y por eso quiere mostrarlo. No, creo que hay que comunicar lo que se hace porque eso ayuda a generar ese ambiente y esa sensación de que efectivamente dentro del mandato estamos haciendo algo. Eso te podría decir por ahora. Gracias, Jorge. Déjame hacer una ampliación sobre este último comentario tuyo. Sabemos que la República trae consigo una dimensión clave a partir de la división de los poderes, que es la rendición de cuentas. Y estamos muy acostumbrados, todos los que estamos en esta actividad, al control, que es la condición para la rendición de cuentas. Pero esa rendición de cuentas horizontal tiene que ser complementada, y esta es nuestra convicción, con una rendición de cuentas vertical, donde reportemos, informemos, comuniquemos, rindamos cuenta de manera vertical a los ciudadanos de nuestras acciones. Y en este sentido está clarísimo que hay actores fundamentales para que esa rendición de cuentas vertical, complementaria de la horizontal, funcione, que son las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación social independientes. Entonces, nuestro trabajo como entidad fiscalizadora superior es agregar valor a nuestra misión, apuntando, reuniendo, además de la rendición de nuestra contribución a la rendición de cuentas horizontal, una propia contribución de rendición de cuentas vertical, porque eso hace más rica, más saludable, más productiva a nuestras sociedades, que ya de por sí son suficientemente complejas, y entonces debemos contribuir a esa situación. Así que te agradezco el comentario y quería poner el contexto a ese trabajo que nosotros hacemos. Voy a hacer la última pregunta antes de pasarle a los centenares de participantes que están en nuestra reunión de hoy, que agradecemos mucho su involucramiento. Vos sos secretario ejecutivo de la OLACEF. La OLACEF es la organización regional que nuclea a las entidades fiscalizadoras superiores de América Latina. ¿Podrías contarnos de ese trabajo de la OLACEF y las misiones que tiene y el papel que cumple? Porque creo que nos puede ser útil a los que en distintos lugares de nuestra región están siguiendo esta conversación. Sí, gracias. Te agradezco esa pregunta porque realmente creo que muestra un poquito, nos muestra la relevancia que tiene nuestra organización, la OLACEF. O sea, yo, en primer lugar, sin ningún tipo de miedo a parecer arrogante, voy a decir que nuestra organización, y ahí ya no tiene que ver con la Secretaría Ejecutiva, sino que tiene que ver con todos nosotros, nuestra organización, la OLACEF, es la más activa que existe en el ámbito de la INTOSAI. O sea, yo creo que en muchísimos aspectos, en los webinars, en la creación de capacidades, en materias de tecnologías que ustedes también presiden como AGN, en materias de género, nosotros como organización creo que somos un ejemplo para otras organizaciones regionales que existen en el contexto INTOSAI. Y yo creo que eso es mérito
de todas las organizaciones que estamos, o todas las EFS que formamos parte de la OLACEF, y creo que tenemos que sentirnos orgullosos de eso. O sea, creo que no podemos, nadie podría decir que es una organización que no es activa o que no realiza su mandato o que simplemente nos juntamos una vez al año para compartir socialmente. Eso no es así. Nuestros comités, nuestros grupos de trabajo son todos muy activos. Las auditorías coordinadas son una experiencia tremenda del punto de vista de lo que entregan, del punto de vista de los lineamientos que de ahí salen. Yo creo que tenemos que estar muy contentos como organización. Y luego, en particular, respecto de la Secretaría Ejecutiva, yo la veo así. Yo creo que esta Secretaría Ejecutiva tan larga que ha habido en OLACEF, y ahí un poquito, no solo me toca a mí como Contralor, porque ya era Chile con Secretaría Ejecutiva antes de que yo llegara a la Contraloría, le ha dado una cierta estabilidad en términos de la actuación de la organización. Le ha dado una cierta continuidad al trabajo y una posibilidad de hacer seguimiento de ese trabajo. Y eso es muy importante. Y eso se funda, o se basa, creo yo, en por lo menos 2 o 3 aspectos. Un aspecto es la transparencia en el uso de los recursos. O sea, creo que el hecho de que nosotros contemos con proyectos que vienen financiados o por la propia OLACEF o por la cooperación internacional, en particular los proyectos que hemos tenido, por ejemplo, con GIZ, que es la cooperación internacional alemana, y la manera en que nosotros hemos gestionado esos recursos, con transparencia, que han sido sometidos a auditoría por parte de nuestros propios pares, por Colombia, por Uruguay, por Bolivia, y que siempre se haya mostrado que cada dólar, porque en este caso son dólares, se ha gastado bien, y cada dólar que no se ha gastado está ahí en la cuenta. Me parece que eso es una garantía de seriedad de nuestra organización. Eso en primer lugar. Por lo tanto, transparencia. En segundo lugar, la transparencia va aparejada de esa rendición de cuentas. Rendición de cuentas no solo en el término estricto, no solo en el término de que el gasto que tengamos esté acreditado y que luego el Consejo Directivo lo audite o lo revise, sino que también la rendición de cuentas de cada uno de los grupos de trabajo. O sea, hay algunos más activos, otros menos activos, pero todos los grupos de trabajo de alguna manera realizan su función y eso se da cuenta cada año. Y obviamente que eso redunda al final en las distintas iniciativas que se realizan, y por eso, por ejemplo, hoy día GIZ tenemos un proyecto que se terminó, que era a propósito de medio ambiente, y ahora vamos a iniciar otro a propósito de lucha contra la corrupción, de integridad pública y lucha contra la corrupción. Entonces a mí me parece que eso da cuenta de una organización activa, pero también de una organización transparente. Eso por ahora, estimado Jesús. Gracias, Jorge. Realmente muy interesante tus respuestas y tus reacciones a mis inquietudes, que espero hayan sido interesantes para nuestra audiencia. Daniela, no sé si tienes alguna pregunta que podamos trasladarle a nuestro invitado de hoy, el Contralor General de la República de Chile, el doctor Bermúdez. Gracias, don Jesús. Qué interesante, la verdad, escucharle conversar. Ha sido muy ilustrador, y las personas que están conectadas desde todas partes de la región también están de acuerdo con lo que yo acabo de decir. Hay muchas palabras de lo interesante que ha sido la conversación, de la relevancia que ustedes le han dado a liderar con el ejemplo, a lo relativo a la ejemplaridad. Muchos saludos de muchas partes, y sí, también hay algunas preguntas. Espectador anónimo pregunta: respecto a la confianza en las instituciones, establece que es fundamental en cada gobierno. ¿Cómo sería en América Latina la generación de confianza en quienes nos gobiernan? Saludos. Una gran pregunta. No sé si les leo y luego contestan. ¿Qué les parece más cómodo? Sí. No sé, lo que tú digas. Sí, don Jesús está de acuerdo. Tal vez un par de preguntas, Daniela, así podemos hacer un compilado de respuestas. Perfecto. Entonces, había otra que yo tenía aquí y se me corrió. No, hay mucho. Bueno, avanzamos por aquí, adelante. Sí, avancemos con esa.
Confianza, ¿cómo sería en América Latina la generación de confianza en quienes nos gobiernan? Esa es la pregunta completa. Difícil pregunta, ¿no? Difícil de dar una... Yo voy a dar mi opinión y a lo mejor no sé si Jesús estará de acuerdo, pero yo creo que hay múltiples causas de la desconfianza y tampoco la confianza se puede decretar, ¿no? Yo no puedo obligar a alguien a que confíe en mí. La confianza en realidad se construye en el día a día y en las cosas que uno va haciendo y se destruye muy fácilmente cuando uno traiciona esa confianza por una actitud, una acción, etc. Desde el punto de vista de las EFS, yo creo que nosotros podemos contribuir a la confianza cuando tratamos de hacer nuestro trabajo. Ese trabajo está bien enfocado en el sentido de que se refiere a temas que sean trascendentes para la ciudadanía, para la sociedad. Y también tal vez una cosa que a veces está un poco olvidada y es el seguimiento de eso, o sea, de tratar de alguna manera de que eso que dijimos, esa auditoría que tiene unas observaciones y unos hallazgos, generó luego un cambio en la actuación, en la forma en que se estaba realizando una determinada actividad por parte de un servicio. Creo que así, de a poco, se puede ir reconstruyendo esa confianza. Eso por mi parte. Sí, dijo bien Jorge, no es un episodio, es incremental, no es solamente una cuestión de una actitud individual, es un esfuerzo colectivo. Y entonces cuando se lo plantean esos términos y se reconoce un dato de la realidad, los sondeos de nuestra región muestran que hay una confianza social en las instituciones democráticas afectada por los problemas económicos y sociales y también por la falta de ejemplaridad de muchos gobernantes en muchos países, que ha hecho que haya una distancia, un alejamiento de los ciudadanos a el funcionamiento de las instituciones. Pero, francamente, creo que el esfuerzo de las EFS tiene que estar enmarcado en ese objetivo, incremental, cotidiano, permanente, de manera tal de que con nuestros actos, nuestro trabajo y nuestro esfuerzo contribuyamos a reducir esa margen de desconfianza y a incrementar la confianza social porque estamos cumpliendo con nuestro trabajo. Y en ese sentido, este punto que hizo Jorge último, acerca de cómo los hallazgos y recomendaciones de las EFs que se formulan son tenidos en cuenta y en consecuencia el poder administrador corrige y mejora su acción. Nosotros aquí estamos intentando algo que tal vez puede ser un camino a recorrer por otras entidades fiscalizadoras superiores, que es involucrar a las organizaciones de la sociedad civil en el seguimiento de las recomendaciones formuladas por en este caso, la AGN. Nosotros tenemos un programa de planificación participativa, donde invitamos a las organizaciones de la sociedad civil a proponer temas de auditoría. Luego lo mejoramos y tratamos de involucrarlas en la propia definición de los puntos de auditoría y cuáles eran las preguntas relevantes a llevar adelante. Y ahora estamos intentando cerrar el círculo, que es involucrar a las organizaciones de la sociedad civil en el seguimiento de esas recomendaciones y hallazgos para que ese impulso social contribuya a que los funcionarios y los organismos cumplan con las recomendaciones hechas por la EFS. Así que creo que en este esfuerzo colectivo estamos caminando en la dirección correcta. Así que, Daniela, si tienes algún otro comentario para hacer cuando ya estamos cerrando nuestro tiempo. Creo que ya comenzar la parte de las preguntas y respuestas generó iniciativa en la audiencia. La pregunta que estaba hace rato está relacionada con la probidad. Don José Luis de León pregunta, ¿cómo puede afectar el logro del ODS 16 en Guatemala cuando existen
instituciones como la Corte de Constitucionalidad, máxima corte, donde algunos de los magistrados han presentado dentro de su currículum vitae una maestría falsa. Pues, ahora sí les voy a leer varias, para que vayan seleccionando y optimicen el tiempo. Vanina Barrio Nuevo solicita 3 destacados, yo me imaginaría como 3 ideas, para revalorizar la tarea de auditor ante las situaciones de corrupción en los gobiernos. Pregunta... Pero Daniela, disculpa Daniela, pero que estamos, dígame, tenemos un compromiso que tratamos de cumplir, que es el de que el horario respetarlo para que todo el mundo sepa su compromiso. Así que yo diría que terminemos acá porque pidiendo disculpas a las preguntas que quedan pendientes, que tal vez se las podemos hacer acercar al doctor Bermúdez Soto, pero que no alarguemos la pregunta porque queremos ser puntuales y respetuosos de los tiempos comprometidos. Así que, Jorge, si tú quieres responder, por favor. Sí, claro. Mira, la verdad que vamos a encontrar miles de casos puntuales de hechos de corrupción y podríamos estar todo el día hablando de casos y casos y casos. El punto es que eso nos siga impactando y que nos lleve a reaccionar de alguna manera, con intolerancia frente a ese tipo de hechos, y obviamente que la AFS, no creo que una AFS pueda controlar a una Corte Constitucional, pero sí que la AFS, por lo menos como decía Jesús, haga su trabajo. ¿Y cómo ponemos de relieve a los auditores? Bueno, empoderándolos para que puedan realizar su trabajo, ¿no? La autonomía del auditor es fundamental, la autonomía de nuestras instituciones, como dice ya la Declaración de Lima, es fundamental, así es que creo que va por ahí. Agradezco obviamente la invitación, te agradezco de verdad, Jesús, ha sido un excelente conversador, y esta conversación ha sido para mí muy enriquecedora también, porque como te dije al comienzo, me permitió detenerme en el día a día y preguntarnos acá en el equipo, bueno, ¿por qué estamos haciendo las cosas? Y eso creo que es muy útil también. Y las preguntas que quedaron pendientes las podemos responder después directamente, si les parece. Bueno, hemos llegado al final de nuestro tiempo comprometido. La verdad que ha sido extremadamente interesante, Jorge. Yo quiero agradecerte tu buena disposición, tu buena voluntad y tu claridad expositiva en las respuestas, porque estoy seguro que nos quedamos cortos en el tiempo, pero eso nos da ganas para la próxima. Así que muchísimas gracias, Daniela, muchísimas gracias, Jorge, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado en esta hora de trabajo para que las experiencias y las mejores prácticas puedan ser conocidas y ver si pueden ser adaptadas a nuestro trabajo en cada una de nuestras entidades. Así que yo, de nuevo, ratifico el agradecimiento a Jorge y a todo el equipo técnico por haber hecho posible este encuentro. Muchísimas gracias. Gracias a ti y gracias al equipo. Adiós. Un abrazo. Gracias.